Perdona, ¿te podría hacer una pregunta súper breve? ¿Sabes lo que son los minerales críticos? No. ¿Te suena de algo este concepto? ¿Minerales críticos? No. No. Yo tampoco lo sé. ¿No? ¿O qué pensáis que pueden ser? No tengo ni idea. Ni idea. Ni idea. ¿Y a qué te suena esto? ¿Qué te sugiere? ¿Minerales? Piedras, cremas solares, depende. Los minerales críticos. Críticos. Estoy seguro que lo sabes. No tengo ni puta idea. Los minerales críticos. ¿Serán aquellos que están a punto de desaparecer o difíciles de encontrar? Pues a ver si escuchas mañana ¿El qué? Carne Cruda, el programa. ¿De los minerales críticos? De los Ahora lo voy a minerales buscar críticos. en internet. Venga, pues, gracias. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Vamos a desencriptar los minerales crípticos. ¿Y alguna vez te has preguntado qué hay debajo de nuestros pies y qué estamos dispuestos a hacer para sacarlo? Ahí abajo hay cobre, litio, cobalto o grafito, tierra rara, materiales que podríamos llamar el oro del siglo XXI. Los necesitamos para fabricar coches eléctricos, placas solares o teléfonos móviles. Lo llaman materiales críticos y lo son no solo por su valor de mercado. También por el precio que no se cuenta, el que paga la tierra, el que pagan los cuerpos y el que pagan las comunidades. Por eso, mientras se acelera la carrera para conseguir estos minerales, también emergen las resistencias. Desde el Triángulo del Litio en América Latina hasta las montañas de Galicia o Extremadura. Porque los minerales críticos son la llave de la transición ecológica. Pero parece una contradicción volver a excavar la tierra para intentar salvarla. Y utilizar esos mismos minerales para la industria militar. España es ahora mismo el país con más proyectos mineros estratégicos de Europa. Siempre se repite el mismo patrón, grandes empresas que llegan a zonas rurales en las que prometen empleo, inversión y futuro. Pero no cuentan que también dejan contaminación y residuos. Hola, perdona que te interrumpamos. Somos Irene y Andrea, guionistas de Carne Cruda. Vamos, que preparamos los temas. Y hacemos las preguntas de las entrevistas. Buscamos a las mejores invitadas. Y en general, escribimos los guiones de programas como este que estás viendo. Nuestro trabajo es posible gracias a las personas que donáis a Carne Cruda. Por eso, si queréis que sigamos haciendo un podcast tan incisivo e independiente como este, entrad a carnecruda.es, pinchad en Hazte productor y dejadnos los monises. Disfruta del programa. Vuelve la minería como recurso para la tecnología y la guerra, pero también para una transición verde, no tan verde como nos cuentan. Hoy en Carne Cruda, crítica a los minerales críticos, en un programa con una de nuestras colaboradoras habituales. La República Independiente de la Radio presenta Rebeldes por Naturaleza. En colaboración con Amigas de la Tierra. lo estamos diciendo, los minerales críticos son necesarios para descarbonizar nuestra economía y hacerla más verde. Al menos lo son en los términos en los que esa transición se plantea ahora mismo dentro del modelo de consumo ilimitado. Pero estos minerales son escasos, su explotación es muy desigual y siempre están rodeados de tensiones geopolíticas y daños ambientales. Por eso, antes de hablar de alternativas, queremos entender bien el problema de base. Y hemos invitado a Adriana Espinosa, responsable de Recursos Naturales y Residuos de Amigas de la Tierra, para que nos aclare unas cuantas dudas. Adriana, crudos días. Gracias. Europa ha elaborado una lista de minerales críticos, que es la terminología oficial. ¿Qué hace que un mineral sea eso, considerado crítico? Pues bueno, como has comentado, ahora mismo en esa lista de minerales críticos estarían 34 minerales y metales, y son críticos porque son importantes para la economía de la Unión Europea, para la industria de la Unión Europea, por una parte, y por otra parte porque presentan un elevado riesgo de suministro, porque bien provienen de países que no son de la Unión Europea y además que pueden tener un riesgo de suministro porque son, por ejemplo, entre comillas, socio no fiable, ¿no? Como China, por decirlo así, ¿no? Entonces, es lo que haría que un mineral sea considerado crítico. Pero dentro de esta categoría, en la última ley que se aprobó en 2024, europea, de materias primas fundamentales, la Unión Europea ha sacado una sublista como mucho más reforzada, mucho más importante, que es la lista de minerales estratégicos. O sea, no ya solo críticos ni crípticos, sino estratégicos. Y estos es como ya otro paso más, ¿no? Y estos son 17 superminerales súper importantes, que son esenciales para, bien, la transición energética, como habéis dicho, la digitalización de la economía o, ojo, industrias como la carrera aeroespacial o defensa, armamento. Y todos estos sectores pesan igual a la hora de definir un mineral como, en este caso, estratégico.
Entonces, bueno, sería como esta categoría de minerales que la Unión Europea dice que tiene que conseguir sí o sí y garantizar su suministro, entre otras cosas, extrayendo más minerales de dentro de Europa, pero ojo, sin dejar de extraer minerales de fuera de Europa. Porque ¿cuáles son los lugares en los que se encuentran estos minerales estratégicos? Pues principalmente, efectivamente, de fuera de Europa. Por ejemplo, las tierras raras se producen casi en monopolio en China. Muchos minerales, por ejemplo, el litio, viene en gran medida del mal llamado triángulo del litio, en América Latina, en Argentina, en Chile, en Bolivia. Minerales vienen, por supuesto, también del continente africano, del Congo, como todo el mundo sabe, de América Latina, de Malasia, perdón, de Asia, de Malasia, de Indonesia. O sea, es cierto que aquí la Unión Europea no produce la cantidad de minerales que consume. Han mencionado el término tierras raras. ¿Qué lo diferencia de materiales críticos? Bueno, tierras raras, en realidad muchas veces los medios lo usan. Aquí está la profesora Alicia Valero, que sabe vale más de esto que yo, pero bueno, luego hablará ella. Pero tierras raras a veces se equipara, porque parece que como es raro, es crítico, ¿no? Pero no, es un subgrupo químico de la tabla periódica de un conjunto de metales que se denominan tierras raras y que, por ejemplo, tenemos el disprosio o el neodimio. Son simplemente un grupo dentro de esa categoría de metales críticos. A las tierras raras, por cierto, le dedicamos un programa titulado Los materiales que gobernarán el mundo, que te recomiendo escuchar después de que escuches este. Adriana, ¿y por qué esos minerales críticos son clave para la transición energética? Bueno, yo aquí quiero poner un punto de cautela porque para nosotras lo que llevamos viendo estos últimos años es que la Unión Europea y las empresas mineras, que de repente son súper ecologistas, ¿no? Parece ser, nos están diciendo que para esa transición necesitamos minerales. En mi opinión, están usando la excusa de la transición energética para avanzar en ese boom minero. ¿Por qué digo esto? Por varias cuestiones. Por una parte, como he dicho, meten en el mismo saco todos los minerales críticos supuestamente para la transición energética. Efectivamente necesitamos litio, cobalto, níquel, tierras raras para la construcción de plantas fotovoltaicas, para la construcción de aerogeneradores para la generación de eólica. Eso evidentemente es cierto, pero como he dicho, también esos minerales sacados de la tierra van a ir para la construcción de bombarderos o de aviones F-35 que van para la guerra. O sea, eso por una parte, que nos están diciendo que todo es para la transición energética cuando eso es simplemente mentira, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, también es cierto que dentro de la transición energética los responsables de ese aumento de la demanda no son realmente las plantas fotovoltaicas y los aerogeneradores, que sí que necesitan metales, pero el gran devorador de minerales aquí, el que va a ser es el coche eléctrico, el vehículo privado eléctrico. Por lo tanto, es el responsable pues hasta del 90% del aumento de la demanda de metales críticos en España de aquí a 2040. Por lo tanto, sí, necesitamos minerales para la transición energética, pero realmente aquí la principal causa de esa explosión de minerales no es la transición energética. Ya estás citando algunos y citando algunos de sus usos. Como el que decías, el coche, que tiene toda la tabla periódica de los elementos. O un ordenador o un teléfono móvil, donde seguramente estés escuchando este programa, tiene indio, estaño y tierra rara en su pantalla. Litio, colto y grafito en su batería. Bromo o magnesio en su carcasa de plástico. Metales preciosos o semipreciosos como oro, plata o cobre para las conexiones. Tántalo, galio, arsénico, fósforo o antimonio para los circuitos integrados. O disprosio, prometio y neodimio para el altavoz y las unidades de vibración del teléfono. Los conoce muy bien todos estos elementos Alicia Valero, la citaba antes Adriana. Ella es una de las mayores expertas de Europa en minerales críticos y dirige el grupo de Ecología Industrial del Instituto CIRCE de la Universidad de Zaragoza. Alicia, crudos días. Crudos días. Se dice que estamos cerca del límite geológico del planeta. ¿Esto es así? ¿Hay una crisis de materias primas? A ver, yo no diría que estamos cerca del límite geológico del planeta, porque es cierto que el planeta tiene una cantidad ingente de recursos, en general de minerales, pero el problema está en que pues la Tierra es caprichosa y ha concentrado los minerales que hoy extraemos de forma económicamente rentable en unos pocos lugares. ¿Qué ocurre? Que cuando la demanda aumenta de forma exponencial, pues lo que tenemos es que las minas pues van cada vez agotándose más, ¿no? Si queremos más y más, pues vamos extrayendo más de esas minas. Y el problema está que a medida que las minas se agotan, pues los consumos energéticos, los consumos de agua y el impacto ambiental explotan.
de forma, es decir, aumentan de una forma tremenda, ¿no? Y entonces esto hace que cada vez vayamos agotando la riqueza mineral del planeta. Entonces no es una cuestión tanto de cantidad como de calidad. Y lo que estamos viendo es que esta demanda tan tremenda que vamos a ver en los próximos años, pues está creando presiones enormes en los yacimientos que ya existen y obviamente lo que se busca es tratar de abrir o reabrir nuevas minas pues para satisfacer todas estas necesidades ingentes que tenemos de materias primas. Claro, porque ¿existe alguna alternativa o lo que vamos a ver en los próximos años es una extracción masiva? Alternativas existen, las que se están planteando sobre todo en los gobiernos es, bueno, además de seguir explorando el planeta en busca de nuevos yacimientos, el planeta y otros exoplanetas o asteroides, pues también obviamente se apuesta por el reciclado, ¿no? La denominada economía circular. Tenemos que seguir pues tratando de recuperar los materiales que tenemos en nuestros teléfonos móviles, como habéis contado, en nuestros ordenadores, etcétera. Pero claro, la pregunta aquí es si vamos a ser capaces de suministrar todas esas necesidades en tiempo y forma simplemente con estas dos vías, la de extracción y la de reciclado. Y ahí es donde tenemos nuestras dudas. Donde quizá hay que plantearse, y lo hemos dicho 1000 veces, una reducción del consumo. Vamos con un ejemplo concreto, el litio. Sus reservas están concentradas en Australia y en zonas de Latinoamérica, concretamente en el triángulo del litio entre Argentina, Chile y Bolivia, con más de la mitad de las reservas mundiales conocidas de este mineral. Es clave para las baterías. Por ejemplo, Alicia, ¿qué ocurre realmente con estos minerales? ¿Que no hay reservas, que no es rentable extraerla o que su producción está en manos de muy pocos países? ¿Cuál es el principal problema? Es una combinación de todo, pero la mayor preocupación que tienen los gobiernos es precisamente la última que apuntabas, que están concentradas, digamos, el suministro está concentrado en unos pocos países. En concreto el litio, pues lo que vemos es que, aunque se puedan extraer de varios lugares, por ejemplo de Australia, al final el que tiene la sartén por el mango es China, porque recoge todas estas materias primas, las refina y luego las suministra al resto del mundo. Dicho esto, pues obviamente también hay problemas de escasez, ¿no? De escasez mineral. Cuando no ha habido aplicaciones en el pasado que justifiquen la apertura de minas, pues se ha concentrado ese suministro en unos pocos países. En concreto Australia y ahora, como habéis comentado también, en el triángulo del litio. Pero a pesar de ello, yo diría que quizás el litio no es el más preocupante de todos porque reservas parece que hay de litio, pero lo que es cierto es que si vamos a necesitar tanto litio pues para el vehículo eléctrico, para en general todo aquello que tiene una batería, como pues la electrónica, pues obviamente va a ser complicado poder suministrar en tiempo y forma, como decía antes, toda esa cantidad que se requiere. Pues vamos a ver cuáles son todas las claves geopolíticas que hay en torno al comercio y al consumo de estos minerales. Hemos explicado qué son y ahora vamos a ver cómo mueven el mundo. La mayoría de los minerales críticos están monopolizados por China. Cuenta con 19 de los 34 más importantes. Ninguna potencia quiere depender de Pekín y por eso la Unión Europea ha definido como prioridad estratégica lograr una cadena de suministro segura y sostenible de 34 materias primas críticas. Y hay una cara de los minerales que no se menciona tanto. También son la base de la fabricación de armas, de drones, de radares o de satélites militares. Son los materiales que están en el corazón del nuevo rearme global y eso no es ecologismo, es extractivismo con bandera. Para hablar de la geopolítica de los minerales críticos nos acompaña Lucía Bárcena, que es responsable de investigación sobre políticas comerciales del think tank Transnational Institute. Lucía, crudos días. Hola, buenos días. En las últimas décadas, la Unión Europea ha firmado decenas de acuerdos de libre comercio con terceros países. ¿Cómo usa Europa estos acuerdos para garantizarse el suministro de estas materias? Es que lo que sí es críptico es qué va a hacer la Unión Europea en toda esta carrera por las materias primas, porque efectivamente se ha despertado muy tarde.
China nos lleva ventaja no solo porque tiene estas materias en su territorio, sino también porque iba invirtiendo mucho más tiempo fuera en otros países, ¿no? Entonces la Unión Europea desde 2015 empieza a negociar nuevos acuerdos de libre comercio o a modernizar los que ya tiene, incluyendo en todos ellos un capítulo específico sobre energía y recursos naturales, ¿no? Y ahí es cuando empieza, digamos, como a despertar un poco de este sueño de que es que no tenemos nada que ofrecer al mundo realmente a nivel de energético, ¿no? Que dependemos absolutamente, ¿no? Entonces, en esta nueva reorganización geopolítica, la Unión Europea está tratando de tener más independencia, ¿no? Menos dependencia sobre todo en temas energéticos, ¿no? Lo que pasa es que, lo que decía, está en mucha desventaja comparado con China, pero también con Estados Unidos y con otros países. Y lo que está haciendo la Unión Europea es intentar asegurarse un lugar en esta carrera a través de la firma de acuerdos de libre comercio que no son muy diferentes a los que ya conocemos, que son reglas para ellos, los que estamos fuera de la Unión Europea, y ventajas para dentro de la Unión Europea. ¿Eso es lo que llaman diplomacia de las materias primas? Eso es parte de la diplomacia de las materias primas, porque no son solo acuerdos de libre comercio. También la Unión Europea está negociando muchísimos instrumentos que la verdad es que ni nosotros somos capaces de entender qué son, porque hablan de proyectos, partenariados estratégicos de materias primas. Hace nada lanzaron como unos nuevos instrumentos sobre inversiones específicas en materias primas, pero no hay nada de información de qué son, cómo se van a usar, qué significa para los países. Entonces, esta diplomacia, sí, tiene que ver con esta idea, ¿no? De yo creo que demostrar que se está haciendo algo, pero no sabemos muy bien qué. ¿Y hay una guerra en el mundo por estos materiales? Bueno, hay una carrera, ¿no? Hay una carrera para ver quién se sitúa mejor, digamos, en toda esta cadena de suministro, ¿no? Lo que ya sabemos, lo que hemos repetido, ¿no? Que China obviamente es aquí el dominante, pero también es falso pensar que China no está insertado el capital chino en capitales europeos o americanos. Todo es mucho más dependiente de lo que nos quieren hacer creer, ¿no? Como si China fuera una cosa aparte que no afecta al resto, ¿no? Lo que sí hay es esa carrera, y lo que es interesante ahora es que hay como esta idea de la doble cara de la dependencia, ¿no? Porque hasta ahora, pues a los países que eran ricos en recursos se les planteaba pues la receta de vender sus materias primas a bajos costes, y entonces los procesamos en países del norte y se los volvemos a vender a costes mucho más caros. Eso es como muy básico, pero lo que todos conocemos, ¿no? Pero ahora es diferente, porque ahora es que son estos países del sur global los que tienen estas materias primas, los que tienen las materias necesarias para subir en toda esa cadena de suministro. Y la Unión Europea en eso, pues es que no tiene mucho que ofrecer más que inversión, y tampoco es mucha. Entonces esa dependencia ahora es como que se traslada a la Unión Europea. Entonces la Unión Europea es la que depende, y los países que tienen estas materias no es lo mismo meter en el mismo saco a Indonesia que a Filipinas o al Congo, porque cada uno tiene sus particularidades, pero digamos que es interesante observar pues cómo también estos países del sur, de la periferia del capitalismo, se están reorganizando para no volver a tener como ese papel, digamos que en lo más bajo de la escala de la cadena de suministros. En la frontera de la Unión Europea ha sido una guerra lo que nos ha familiarizado con esa expresión de tierras raras. Acabamos de cerrar el acuerdo de tierras raras con Ucrania. Ya fue totalmente ratificado y aprobado por sus ramas legislativas, así que lo agradecemos. Hace unos meses, Trump exigió a Zelensky que Estados Unidos tuviera acceso prioritario a sus tierras raras a cambio de ayudar militarmente en la guerra. Ucrania tiene un 5% del total de recursos minerales del mundo. ¿Hasta qué punto la guerra en Ucrania es también una guerra por las materias primas del país? ¿Y en qué otros lugares del mundo hay actualmente conflictos similares, digamos, guerras abiertas? Ucrania, además de materias primas, tiene fertilizantes y muchas otras cosas que son parte de ese acuerdo, ¿no? O sea, no solamente son sobre materias primas, pero creo que eso justo demuestra como ese
pues esa nueva capacidad que adquieren los países que tienen materias primas para negociar acuerdos comerciales, ¿no? Y también muestra lo que está haciendo Estados Unidos, que hasta ahora se ha salido completamente como de lo que entendemos del multilateralismo, ¿no? Y está negociando de manera unilateral, también un poco dividiendo, ¿no?, a los países para tener mejores condiciones en un proceso muy poco transparente. Ahí sí que no sabemos absolutamente nada, ¿no?, de cómo se están llevando estas negociaciones, y presionando, ¿no?, o sea, como una forma también de buscar intercambio, ¿no?, de yo te ofrezco dinero y seguridad, que es parte de lo que dice el acuerdo, a cambio de que tú me des tus materias primas. Y no solo lo está haciendo con Ucrania, acaba de firmar ayer un acuerdo con Sudáfrica y está haciendo este tipo de mini acuerdos con muchas partes del mundo. Y si tú ves un mapa, tú pones un mapa dónde están esas materias primas y dónde se están negociando acuerdos comerciales o cualquier tipo de instrumento de inversión, y coincide, ¿no? O sea, claramente hay una búsqueda y un interés de tener acceso preferencial a esas materias por parte de los países del norte global, ¿no? Antes hablábamos del oro del siglo XXI, pero es más bien el petróleo del siglo XXI, ¿no? Sí, bueno, algunos ya lo llaman como la geopolítica del metal, ¿no? Que es muy diferente a la geopolítica fósil, donde pues volvemos a Estados Unidos. Estados Unidos pues tiene recursos fósiles, ¿no? Pero a nivel de materias críticas no las tiene. Entonces todo está como reorganizándose y cambiándose, porque ya no es... O sea, si nos movemos hacia esa geopolítica del metal, digamos que los protagonistas de esa historia pueden ser otros países, ¿no?, que no son los que hasta ahora estaban protagonizando la geopolítica. Sí, aunque siempre nos tememos que los más poderosos van a intentar mantener su poder, y por eso vuelvo con Adriana, con la que empezábamos el programa. ¿Existe un riesgo de que, además bajo la bandera de la transición verde, se produzca un nuevo colonialismo que sea una réplica del viejo? Existe un riesgo, yo diría que existe una realidad. O sea, este neocolonialismo de recursos ya se está dando. De hecho, bueno, no hay más que ver, como ha comentado Lucía, todos los acuerdos que la Unión Europea está firmando con terceros países. Yo querría recalcar que cuando hablamos de que los estados del llamado sur global se están reorganizando para no estar tan abajo de la cadena de valor, aquí los que no tienen beneficio ninguno son las comunidades afectadas por la minería en esos territorios. O sea, estos acuerdos se están haciendo de espaldas a la ciudadanía, ignorando y violando los derechos de los pueblos indígenas, sin obtener su consentimiento libre, previo e informado, y además donde todos los beneficios se los están llevando las grandes corporaciones, las grandes multinacionales de capitales extranjeros, que son las que al final se lo llevan calentito, ¿no? Este es el mismo esquema que se lleva dando históricamente con el colonialismo, con el extractivismo de todo tipo, de minerales, de energía, de materia prima, de tierras, de todo, ¿no? Expolio de recursos de subglobal. Los protagonistas son los mismos, son las grandes multinacionales, como digo, y los perdedores son los mismos, las comunidades locales afectadas y los derechos humanos. Con lo cual, sí, se habla de un neocolonialismo de recursos que lo único que hace es imitar y reproducir los patrones del colonialismo de toda la vida, con una cara más verde. Y volvemos también con Alicia. Queremos preguntarle, porque China tiene casi un monopolio en lo que se refiere a refinerías de este tipo de minerales críticos. Explícanos por qué es casi más importante hoy quién refina que quién extrae. Bueno, os puedo comentar, ya lo ha comentado un poquito Lucía, pues a lo mejor extrae el cobre Chile, y ese cobre concentrado es un concentrado pues que puede tener un contenido en cobre pues del 20, del 50%. Va a terceros países, en este caso, por ejemplo, a China. Y cuando tú extraes una determinada materia prima, no solo extraes el elemento principal, como en este caso el cobre, sino que puede contener pues, oro, platino, plata y otros elementos, ¿no? Entonces ese cobre va al refinado a terceros países. En este caso China lo que hace es concentrar, llegar hasta el 99% o la pureza que se requiera de cobre, pero luego además extrae el resto de elementos. Y luego ese cobre vuelve al lugar de origen eventualmente refinado, ¿no? Obviamente el precio del concentrado es mucho menor que el precio del refinado. Por lo tanto, volvemos a dónde estamos en la cadena de suministro. Las últimas cadenas, pues obviamente tienen mayor, bueno, obviamente no tan obvio, pero tienen mayor valor añadido, pero por otra parte también es muy importante destacar que al fin y al cabo, si no existe ese cobre concentrado, tampoco existe el cobre refinado.
Por lo tanto, China pues ha llevado una política de dominar también pues los lugares donde se extraen esas materias primas, que pueden estar dentro o fuera de China, ¿no? En Europa lo hemos visto, hemos deslocalizado la minería, hemos deslocalizado la industria pesada, y esto pues nos ha hecho más competitivos económicamente porque nos quedamos con la parte con mayor valor añadido y menor impacto ambiental, el impacto ambiental que se lo lleven los otros, pero nos ha hecho extremadamente vulnerables, porque si se corta la cadena de suministro desde origen, pues aquí no podemos fabricar automóviles, aerogeneradores o lo que sea, ¿no? Entonces, por eso los gobiernos están ahora con mucha preocupación de que pues las políticas que hemos llevado de deslocalización pues probablemente no hayan sido las más acertadas y ahora estamos hacia la relocalización. Nos contaba antes, Lucía, algunos de los movimientos que está haciendo Estados Unidos en la búsqueda de estos minerales. Hay otros, como la ambición de Donald Trump por comprar o anexionar Groenlandia. Nosotros necesitamos Groenlandia. Groenlandia vive poca gente y vamos a cuidar bien de ellos, pero es crucial para la seguridad internacional. Y en plena escalada bélica, con la OTAN reforzando fronteras y Europa rearmándose, los minerales críticos cobran un interés aún mayor para los estados. Europa plantea garantizar el acceso a esos minerales, incluso con medidas militares. Alguien que sabe mucho de todo esto es Teresa de Fortuny, investigadora del Centre de las d'Estudis per la Pau y coautora del informe recién publicado De la mina al campo de batalla. Teresa, bon día, crudos días. Buen día y gracias a todos. Oye, en el informe habláis de que la transición energética comparte materiales con la industria militar, como venimos contando. Hay muchos intereses económicos en juego, por tanto, y bélicos. ¿Por qué algunos minerales críticos también son clave en la industria de la guerra? Bien, por las aplicaciones que los fabricantes de armas hacen de ellos. Es decir, la criticidad, es decir, el grado la criticidad de estos materiales se mide, digamos, o se determina con la combinación de dos parámetros. Todo esto ya se ha dicho, las compañeras ya lo han dicho, pero en fin, dos parámetros. Uno que es el uso que hace de ellos, por ejemplo, la industria de defensa, las aplicaciones, cuántas aplicaciones se usa ese material, y luego, desde luego, la cadena de suministro, si es fiable o si es vulnerable. Todo esto ya lo han dicho las compañeras. Entonces, bueno, bien se ha dicho que coinciden los materiales para la transición, para las tecnologías asociadas a la transición energética, con los materiales que la industria de defensa necesita. Lo que pasa aquí con la industria de defensa es que hay algunos materiales que nunca la industria de defensa había usado hasta este momento, y con esos materiales son materiales que tienen un comportamiento muy bueno para la fabricación de armas, no tienen sustituto o equivalente posible, y entonces eso crea, claro, una dificultad. Tanto los Estados Unidos como la Unión Europea son plenamente conscientes de esa dificultad, de ese problema. De hecho, les preocupa mucho, también se ha dicho aquí, les preocupa mucho este problema, y en todos los documentos oficiales que hemos consultado para hacer el informe se refleja perfectamente esa preocupación. Lo que les preocupa, como también se ha dicho, es que China tiene un papel predominante en la producción de estos materiales, y que temen, como no lo consideran un país amigo, sino al contrario un país rival y competidor, temen un posible corte de suministro por parte de China. Para ello, bueno, también se ha dicho, quieren tomar o están tomando ya medidas para paliar un poco esta posible interrupción, como el reciclaje, como la diversificación de la cadena de suministro, es decir, buscar otros posibles países exportadores de los materiales de los cuales China es el cuasi monopolio, pero saben perfectamente que con esas medidas no habría suficiente para resolver el problema si hubiera un corte de suministro por parte de China. En el informe decimos que tanto la Unión Europea como la OTAN explican
explícitamente no descartan respuestas militares a un posible corte de suministro. Por ejemplo, la Unión Europea periódicamente elabora un documento de estrategia de seguridad de la propia Unión. En uno de estos documentos se dice, sin ningún escrúpulo, que las interrupciones de esta cadena, las interrupciones de la cadena de suministro de recursos que son esenciales para los Estados miembros y interrupción por parte de terceros, se podría considerar como una amenaza y recibir una respuesta armada. También la OTAN, en la cumbre de junio de 2022 en Madrid, en su documento final, también decía que los ciberataques o las operaciones hostiles contra infraestructuras críticas o contra cadenas de suministro esenciales para los Estados miembros de la OTAN, también los consideran como un ataque armado y, por tanto, podría ser que tuviese una respuesta armada. Es decir, que Occidente, como quiere salvaguardar su estilo de vida, no descarta ninguna opción. Las opciones, digamos, más técnicas, como reciclaje, como diversificación de la cadena de suministro, etc., pero también posturas ya claramente belicistas. Con esto querría añadir un apunte, y es que Occidente desde hace ya años, no es nuevo, el poder económico y político está fomentando, promoviendo un incremento del militarismo mundial. Eso ya es sabido y no es nuevo. De hecho, las cifras lo confirman. Según el SIPRI, que es el Instituto Sueco de Referencia en cuestiones antimilitaristas, el gasto mundial, el gasto en defensa mundial de 2024 creció un 9,4% respecto al gasto mundial de 2023. Eso es un 9,4% de incremento, y es el incremento interanual, el mayor incremento interanual desde como mínimo la Guerra Fría. También ese incremento representa el 10º año consecutivo de incremento del gasto militar. Y también ese incremento, que si hacemos la diferencia entre lo que se gastó en 2023 y lo que se gastó en 2024, esa diferencia son 275.000 millones de dólares. Con esa diferencia se podría financiar la adaptación al cambio climático de los países más afectados, que Naciones Unidas estima entre 215.000 y 387.000 millones de dólares. Es decir, que con ese dinero se podría ayudar a esos países que están más afectados, que sabemos todos que pertenecen al sur global. Y en ese sentido, el documento se señala que hay un riesgo real de que la industria militar acapare los recursos estratégicos por encima del sector civil o incluso de las renovables. ¿Esto es una muestra más de que la defensa se ha impuesto como prioridad antes que el clima? Sí, no, claro, eso por descontado. Bien, eso es, digamos, una hipótesis, un temor que tenemos desde hace tiempo. Este temor viene, digamos, justificado porque entre los dirigentes de la Unión Europea y el sector industrial de defensa europeo hay una complicidad y un buen entendimiento máximos. Esto lo venimos observando desde el Centro de las desde hace muchos años, como son muy amiguetes. Con lo cual, habida cuenta de esta situación, nos tememos, no estamos aquí pronosticando, nos tememos que llegue un momento, más tarde o más temprano, que la industria de defensa consiga una normativa que le dé prioridad sobre el sector civil, el sector de tecnologías asociadas a la transición energética, para acceder a esos minerales, a esos materiales críticos. Repito, es un temor, no es ninguna afirmación en firme, que quede claro. Claro. En el informe explicáis también cómo se distribuyen los materiales según su uso en armas, munición o submarinos. ¿Hay materiales que se consideran verdes, pero que luego acaban en el campo de batalla siendo utilizados para hacer la guerra? Bueno, en general, todos los materiales necesarios para la guerra, o muchos de ellos, son pues elementos aleantes para el acero. Y el acero se necesita absolutamente para todo. Pues estamos hablando pues, del vanadio, del wolframio. El wolframio ha sido moneda de cambio en la Segunda Guerra Mundial, con el oro nazi.
Y de hecho, varios de los proyectos estratégicos que se están planteando en España son de wolframio. Entonces, bueno, todos aquellos elementos que aportan características de dureza, estructurales, etcétera, al acero, pues son muy importantes para el sector de la defensa, pero también son importantes para cualquier tipo de infraestructura, pues por ejemplo para los aerogeneradores, las estructuras de los coches eléctricos, de la fotovoltaica, por lo tanto sí. Y aquí, desde luego, pues hay que establecer una priorización y probablemente esa priorización no escrita, pues la primera es la defensa, ¿no? Y poco a poco, pues probablemente las necesidades básicas, pues no sé si estarán cubiertas, porque obviamente necesitamos materias primas para la economía. Teresa de Fortún, te despedimos y te agradecemos mucho que hayas estado aquí contándonos ese informe de la mina al campo de batalla. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Vamos a ver cómo funciona el modelo español. Porque España es el nuevo Eldorado de la minería europea. Irene Valiente, crudos días. ¿Dónde gritaban este no a la mina? Podría ser en Aznalcóllar, Andalucía o en Touro o Galicia, algunos de esos lugares de España en los que llevan años manifestándose contra la apertura de minas. Pero esta vez nos vamos a Extremadura, donde, como bien sabéis, el gobierno autonómico tiene un gusto especial por ellas. Lo sabemos porque ya lo contó aquí Manu Tomillo en el documental Minas a Infierno Abierto, y en nuestra visita a Cáceres conocimos a la plataforma Salvemos la Montaña. Aquí en Cáceres, la ciudad está entera levantada luchando contra la minería extractivista que no escucha a los vecinos y vecinas de esta tierra. Están levantando ahora mismo... Y por cierto que gracias a esa presión este proyecto está paralizado. Sí, al menos por el momento. Y ahora están ayudando a los vecinos que llevan 5 años movilizados en la misma provincia contra la mina que Lithium Iberia quiere abrir en la dehesa Boyal de las Navas de Cañaveral. Allí se encuentra una de las mayores reservas de litio de Europa. Esta zona sería una zona de sacrificio para que otras personas en las ciudades tengan energía o para alimentar la empresa automovilística. ¿Cómo es posible que esos errores que nos han llevado al cambio climático ahora queramos volver a hacer lo mismo para alimentar un consumismo voraz que nos está... Elvira Díaz es portavoz de la plataforma No a la Mina de Cañaveral y vecina de Torrejoncillo, uno de los pueblos que estarían sacrificados por este proyecto de casi 3.000 hectáreas en el que buscan producir 30.000 toneladas de hidróxido de litio para baterías y componentes durante 30 años, 4 de ellos a cielo abierto. Me ha llamado mucho la atención ese concepto que citaba Elvira, zona de sacrificio. Sí, porque la mina se ubicaría en un área de alta sensibilidad ambiental cerca del Parque Nacional de Monfragüe, concretamente en un monte catalogado de utilidad pública y en la cabecera de cauces que vierten al río Alagón. Además, la mayoría de los pueblos afectados están encima de un acuífero, que es el acuífero de Galisteo, que es el que les da de beber. La mina chuparía todo el agua de ese acuífero y además colocaría una escombrera permanente encima de él. Que ahora mismo ya los pueblos en verano tienen problemas de agua. Si ese acuífero se seca y se contamina, nosotros no tendríamos agua para vivir en los pueblos. Y a esto se suma que en ese proceso de transformación del litio, las chimeneas estarían permanentemente expulsando gases tóxicos, gases aún más difíciles de reabsorber si de primeras ya prevén talar unas 3.000 encinas. Es decir, que contaminaría agua, suelo y aire. ¿Y en qué punto está ese proyecto? Pues hace justo 2 meses las vecinas recibieron una muy mala noticia. La Comisión Europea lo designaba como un proyecto estratégico para la extracción de minerales críticos. Vecinos y ecologistas defienden que esto impediría evaluar bien el impacto ambiental y que puedan participar en procesos que les afectan directamente. Tenemos solo 27 meses. Esa manera de hacer, esa democracia de la que tanto presume Europa, pues ahora mismo se ve claramente que todas las leyes ambientales, todo se lo pueden saltar al ser nombrado estratégico. Por eso desde la plataforma ya han recurrido a la decisión ante Europa. Y están acostumbradas después de todas las irregularidades que se han cometido a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional desde 2020. De hecho, han denunciado ante juzgados u organismos oficiales a varias empresas implicadas por malas prácticas, como la compra fraudulenta de derechos mineros, y a la Junta por falta de transparencia. Además, critican que el Ministerio de Industria concediera hasta 33 millones de euros de ayudas europeas
europeas para el coche eléctrico a Lithium Iberia antes incluso de que se aprobara la iniciativa. Si todo ese dinero que se va a emplear lo dejaran, podríamos haber creado muchos empleos sostenibles con la vida. Nos quitan los bancos, nos quitan todo, ¿sabes? Se necesitan muchos servicios para atender a la población mayor que se lo merece. Elvira ha hablado de empleo, ya les habrán repetido hasta la saciedad que por supuesto la mina va a generar muchísimos puestos de trabajo. Claro, cientos y cientos de puestos de trabajo. Es el principal argumento repetido por los ayuntamientos, pero ya no convence tanto a las vecinas que se dedican principalmente a la ganadería, a la agricultura y al turismo de peregrinos del Camino de Santiago que atraviesa la zona. Empleo, claro que creará, evidentemente, pero es un empleo destructivo. La gente de esta zona, los que van a poder trabajar ahí, va a ser, pues eso, durante los 6 primeros años, cuando talen las encinas, cuando se hagan las instalaciones, y luego la empresa traerá a su gente para manejar las máquinas. Y mientras la empresa la vende como una mina sostenible y Europa y el gobierno español insisten en que estos proyectos son imprescindibles para prepararse para la transición energética y, cómo no, depender menos de China. Pero a cambio de llevarse por delante comarcas enteras. E impidiendo a las vecinas seguir viviendo en una España rural cada vez más vacía y vaciada. Porque si nos quedamos sin agua, ¿cómo vamos a vivir? Si se expropian tierras, que le den dinero a la gente, sí. ¿Dónde se va a ir la gente que ya tiene un proyecto de vida, su casa y su pueblo? Ya nos han vaciado antes, cuando la inmigración en los años 60, 70. Los pocos que queremos vivir aquí. Y por si no os quedaba claro, Elvira me dejó un último mensaje que ella suele repetir mucho en las manifestaciones que han hecho en estos meses, como la de este domingo. No a las minas y sí a la vida, porque no hay ninguna mina verde, no hay ninguna mina sostenible. Contaminan el aire, el suelo y el agua. Nos quedamos con ese mensaje, no a las minas y sí a la vida, y ya he entendido bien lo que quería decir con zona de sacrificio, es decir, las zonas que tienen que sacrificarse para que este capitalismo vestido de verde continúe. Y esto es un ejemplo de lo que nos contaba Adriana al principio, de cuando se declara estratégico un sector, hay muchos que tienen que pagar con su propio entorno por ello. Mucho ánimo a la plataforma No a la Mina del Cañaveral. Irene, gracias. A vosotras. Y como acabamos de escuchar, en nombre de la transición ecológica, se está acelerando una nueva fiebre minera. Hemos seleccionado 47 proyectos estratégicos en 13 Estados miembros: Bélgica, Francia, Italia, Alemania, España, Estonia, República Checa, Grecia, Suecia, Finlandia, Portugal, Polonia y Rumanía. Estos proyectos cubren 14 de las 17 materias primas estratégicas. De los 47 proyectos estratégicos que anunciaba hace poco menos de un mes el portavoz de la Comisión Europea, 6 proyectos mineros son en nuestro país. Uno de ellos es el del Cañaveral. Lucía, ¿por qué España es hoy el país con más proyectos estratégicos de minería en Europa? Bueno, no solo, o sea, España es el que más tiene, sí, y también sobre todo lo que son los proyectos extractivos, porque hay, ¿no? También hay de procesamiento y otras cosas, pero claro, no solo España, también Portugal y también los países del este de Europa. Entonces también ahí hay como una, ¿no?, lectura de las zonas de sacrificio que se sitúan en la periferia de Europa nuevamente, ¿no? ¿Y por qué las eligen? ¿Por algunos condicionantes aparte de estar ahí en la periferia o porque realmente ahí hay recursos? Bueno, realmente hay recursos también, y sé que Amigas de la Tierra además han trabajado mucho con las comunidades en estas comunidades que también a veces eran minas que pues estaban en desuso, ¿no?, o que se habían utilizado hace tiempo. Por ejemplo, Río Tinto vuelve, ¿no? O sea, todos sabemos muy bien la historia que tiene Río Tinto en España, ¿no? Y estas minas pues también están pues en riesgo, en peligro de volver a abrir, ¿no? Ese es un buen ejemplo. ¿Significa que estas zonas que ahora van a ser estratégicas van a ser una nueva Huelva, un polo industrial y un Río Tinto? Pues muy probablemente sí, porque como ya hemos escuchado, cualquier actividad minera, por mucho que tú cuando vas a reuniones de la industria extractiva te dicen que ahora ya no es igual, que ahora hay mucha más tecnología, que todo es más innovador, que no se respeta mucho más, sí que hemos visto algunos casos donde antes de iniciar el proyecto te dicen que van a usar un tipo de tecnología que, por ejemplo, ¿no? O sea, como que en lugar de hacer una mina a cielo abierto, atraviesa la montaña, entonces luego se supone que atraviesan la montaña, sacan todo y lo vuelven a colocar como estaba, ¿no? Sí, como claro. Si no hubiera pasado nada. No ha estado nadie. Y esas son las cosas que escuchas en las reuniones de la industria, ¿no? Que dices, bueno, se lo creerán.
Y bueno, nos lo quieren hacer creer. Nos lo quieren hacer Ellos creer. claramente saben que no es así. Ellos saben que no es así, pero es que no solo eso, sino que luego muchas veces inician los proyectos y en la mitad del proyecto dicen, bueno, es que esto que queríamos hacer ya no se puede hacer, porque es inviable. Entonces vamos a hacer la minería tradicional. Entonces, bueno, el sector minero no solo es el más contaminante, sino que es uno de los más corruptos también. O sea, hay muchísimo secretismo, muchísima opacidad de quiénes invierten, cómo se va a usar ese dinero. O sea, es de los sectores donde más cuesta tener información. Porque, Adriana, ¿de qué sacrificios estamos hablando cuando hablamos de zonas de sacrificio? Bueno, pues Elvira lo ha contado muy bien. O sea, yo creo que cuando, como decía ella, no hay mina sostenible, tenemos que dejar de repetir esa falsedad. Lo que Elvira ha contado, lamentablemente, lo estamos viendo en decenas y decenas de conflictos mineros en todo el estado, y los sacrificios, los que ha comentado ella, o sea, contaminación de sus tierras, de su agua, del aire. Esto lleva aparejada enfermedades gravísimas. En Murcia, donde la sierra minera lleva años abandonada por la mina, pero sin restaurar, en una zona muy cerca de una mina, el índice de alteraciones neurocognitivas en los niños está muy, muy por encima de la media del Estado. O sea, estamos hablando de enfermedades infantiles, por ejemplo, o como en Touro, donde me decían cuando estuve allí que casi todas las personas del pueblo tienen un familiar con cáncer. O sea, estamos viendo este tipo de sacrificios con tu propio cuerpo, con tu propio territorio, ¿no? Y, por supuesto, también en el medio de vida. En Sanfinx, en Galicia también, la contaminación de un río ha destruido la ría de Muros-Noia, que es una ría en la que marisquean miles de familias que han visto peligrar severamente su medio de vida. Estos son los sacrificios que se están viendo, pero por si fuera poco, no solo son esos, sino que estamos también hablando de una vulneración gravísima de los derechos de participación de estas comunidades. Como decía, en los pueblos indígenas no se les consulta fuera de la Unión Europea, pero a las poblaciones locales tampoco se les consulta dentro del territorio español, no se les deja participar, no se les dan información. Las empresas actúan con lo que llaman la contrainsurgencia corporativa, que son técnicas, un conjunto de técnicas muy oscuras para intentar doblegar la opinión pública local en favor de la minería, comprando medios de comunicación, comprando equipos deportivos, financiando actividades básicas para la vida en lugares donde los servicios básicos muchas veces no están garantizados. Por lo tanto, estamos viendo poblaciones que ven perder todo lo que tienen y que además muchas veces son enfrentadas unas a otras porque el hambre es una herramienta muy poderosa y utilizan el hambre de la gente para enfrentar a unas vecinas contra otras. Con lo cual, sacrificios estos y muchos otros. Alicia, sin embargo, aquí en este programa algunos expertos sí han defendido que puede haber una minería limpia, que la investigación que va a venir lo hará posible. ¿Es posible realmente? A ver, la minería per se nunca es sostenible. Eso que vaya por delante. Obviamente hay formas mucho menos agresivas que otras. La minería subterránea es mucho menos agresiva que la minería a cielo abierto, por ejemplo. Se está investigando en incorporar energías renovables en la minería, pero aquí he de decir que en general todos aquellos procesos que requieran pues mucha cantidad en cuanto a, por ejemplo, en este caso, a materia prima transportada, ¿no? Tienen que hacer voladuras de la roca y luego transportar toda esa roca en grandes camiones. Entonces, el transformar esos enormes camiones que tienen un diámetro de rueda pues más grande que una persona en vehículos eléctricos es extremadamente complicado. Igualmente, los procesos de refinado requieren altas temperaturas. Cuando necesitamos altas temperaturas, transformar eso con energías renovables es muy complicado. Se puede hablar del hidrógeno, etc. Entonces, en general, hay prácticas menos agresivas, eso es cierto, y obviamente hay que ir hacia esas prácticas, pero los impactos siempre están ahí. Pues hablemos del último de ellos, del impacto laboral. Porque se están reactivando leyes del franquismo como la Ley de Minas de 1973 para facilitar concesiones. Se pretende recortar tiempos de evaluación ambiental y en ocasiones marginar la voz de los territorios. Para hablar de ello hemos llamado a Mariano Sanz, que es secretario confederal de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de Comisiones Obreras. Mariano, crudos días. Hola, crudos días. ¿Qué riesgo hay de que se den permisos de explotación express con el argumento de la urgencia y de la estrategia? Hombre, pues es evidente que en este momento y con esta
premura que se está planteando, pues existen riesgos de que eso se pueda plantear así. No es solamente desde la perspectiva de la legislación española. A nivel europeo, ahora mismo se ha incorporado el paquete Omnibus, donde meten medidas donde se suavizan muchos criterios, tanto sociales, laborales y desde el punto medioambiental. Estamos ante el riesgo de que ante una necesidad, parece que perentoria, pues tiremos por la calle del medio, lo cual al final pues tiene repercusiones. ¿Y eso qué riesgos tiene para los trabajadores? Bueno, pues el primer riesgo que tiene para los trabajadores en todo este tipo de explotaciones es la falta de control. Uno de los primeros elementos que tenemos es una falta de control, no solamente desde el punto medioambiental, que debe de ser muy riguroso, sino también desde el punto de vista de la salud laboral y de los riesgos de los trabajadores. Hace el día 31 de marzo hubo un accidente en una mina que tenía una licencia de explotación, de investigación, que se estaba sobreexplotando algunos de los recursos que tenía y estaban en muy malas condiciones de trabajo. O sea, primero estaban haciendo una cosa para lo que no estaban autorizados, segundo lo estaban haciendo en malas condiciones y eso conllevó pues, que 5 trabajadores al final fallecieran, ¿no? Entonces, si este es el contexto en el margen de unas empresas, como se han venido planteando aquí, que no solamente es las grandes empresas multinacionales son unas empresas sobreexplotadoras, piratas, opacas y con malas prácticas. Es que yo soy de Castilla y León y allí tenemos también una gran cantidad de empresarios, como por ejemplo los de la empresa de la mina a la cual me estoy refiriendo, de Cerredo, en Asturias, pues que tienen unas prácticas mafiosas. Muchas de esas empresas llegan a lugares rurales con la promesa de crear empleo y riqueza. ¿Es real que crean ese empleo? ¿Y cómo abordáis la contradicción entre empleo y ecología desde un sindicato? Bueno, vamos a ver, yo creo que la contradicción la tenemos todos, ¿eh? Yo creo que ahora mismo nos planteamos que hay que hacer una transición ecológica, que tiene que ser una transición ecológica ordenada, que tiene que ser sostenible, pero a su vez lleva otro apellido que se dice acelerada. Todas esas tres cuestiones nos producen y son contradictorias. Y a nosotros también nos producen contradicciones, porque tendremos que plantear a que si renunciamos a la explotación de estos minerales, ¿qué vamos a hacer? Para poder mantener o desarrollar esa transición, ¿lo vamos a comprar de terceros países? Hombre, pues yo creo que primero deberíamos de evaluar a qué estamos dispuestos a sacrificarnos, ¿no? Y en ese contexto, pues habrá que meter en una balanza todas esas cosas. Crear empleo, sí que crea empleo. La minería crea empleo. Normalmente era un empleo que tenía una cierta remuneración, estaba bien remunerado, pero sí que es verdad que en unas condiciones muy complicadas. Por eso, uno de los elementos transversales de todo lo que se vaya a hacer es que podamos desarrollar unas medidas de control muy rigurosas, ¿eh? Y yo creo que también con la minería pues nos está pasando como en algunos problemas que estamos viendo con el desarrollo de las energías renovables. Sí que hay que hacer un proceso de transición, pero no le hagamos aquí. Entonces, yo creo que lo primero que deberíamos de hacer es una adecuada evaluación, ¿no? Una evaluación de lo que nos va a costar esto desde el punto de vista, pues eso, de contaminación ambiental, de movimientos de cargas, de destrucciones de hábitat. Tendremos que evaluar qué necesidades tenemos de materiales. Yo no entro en el tema bélico, yo creo que ahí no habría que sacar ningún mineral, pero es evidente que si queremos hacer unos procesos de transformación, por ejemplo, como ya se ha dicho aquí, en la movilidad, pues vamos a necesitar una gran cantidad de materiales, no solamente desde el punto de vista de la transición ecológica, también desde el punto de vista de la digitalización. Entonces yo creo que también hay que desarrollar medidas que tienen que ir orientadas a reducir las necesidades de estos productos, no solamente en la movilidad, también en las tecnologías eólicas y fotovoltaicas. Y después hay otro elemento que yo creo que hay que también ponerlo encima de la mesa y que hay que desarrollarle y que objetivamente también tiene que crear mucho empleo, que es todo el tema desarrollado con la economía circular y la recuperación de materiales, y para ahí pues hay que desarrollar políticas de esa economía circular para favorecer una recogida selectiva, y ahí hay que, bueno, pues buscar a ver la cantidad de material que se puede recuperar
Y también, por ejemplo, analizar las potencialidades, que en algunos casos es importante, de residuos mineros, ¿no? Que están en escombreras, que están en balsas y que son ya extraídos y que con su depuración a lo mejor pues también podemos conseguir esa extracción. Entonces, la contradicción es para todos. Nosotros pedimos, desde una perspectiva general, mayor control y rigurosidad en las evaluaciones de impacto ambiental. Y si se tienen que retocar y se tienen que modificar, que se modifiquen. Es evidente que no se pueden hacer explotaciones en parques naturales de la red 2000, la red Natura o donde hay acuíferos, etc. Eso es absolutamente evidente. Tiene que haber un control por la seguridad de las trabajadoras y de los trabajadores. Y hay un elemento que también lo ha puesto Adriana encima de la mesa, que es una mayor transparencia. No se puede ir a los lugares como si fuéramos bienvenido Mr. Marshall y vengamos aquí a darles y decirles a las personas lo que vamos a hacer. No, hay que consultarles, hay que explicarles, hay que contestar a sus respuestas y después ya veremos si se tiene que desarrollar o no. Secretario Confederal de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de Comisiones Obreras, gracias por hablar tan claro y contundente. Muchas gracias. Pues ya lo estamos diciendo, no hay futuro sin energía limpia, pero tampoco sin justicia. Y no habrá transición ecológica si seguimos manteniendo el mismo modelo de producción y de consumo. Así que queremos acabar preguntándonos qué podemos hacer. Adriana, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo voy a dar como dos mensajes clave. El primer lugar es, como siempre, más democracia y no menos democracia. O sea, no pueden los gobiernos pretender acelerar una supuesta transición ecológica, digo porque son sus intenciones supuestamente detrás de la minería. No pueden acelerar esa transición a espaldas de la ciudadanía. Eso lo único que está haciendo es crear muchísimo cabreo en los territorios, crear incluso una cierta contestación hacia el propio concepto de transición ecológica y es el perfecto caldo de cultivo para el auge de la ultraderecha. Así que si el gobierno quiere luchar contra la ultraderecha, que empiece haciendo más democracia y no menos democracia. Primer mensaje. Segundo mensaje, lo ha dejado intuir Mariano. Tenemos que empezar a plantearnos el concepto del decrecimiento. Decrecimiento con justicia global. La Unión Europea representa el 6% de la población mundial y consume hasta el 30% de los metales que se producen globalmente. No podemos en las sociedades occidentales seguir consumiendo así. Por supuesto, dentro de Europa también todo va por clases, hay gente que tiene pobreza energética, no todos sobreconsumen, pero Europa tiene que plantearse su modelo de crecimiento ilimitado, esto no es sostenible, y como decía, con un sistema de justicia social. Hay que priorizar sectores, evidentemente el armamento no puede ser una prioridad, es que no debería ni existir en el mundo actual, ¿no? Hay que priorizar por sectores, los metales que se tengan que extraer tienen que ir para las energías renovables, para la transición energética y para modelos que sean sostenibles con la ciudadanía. Y luego tenemos que hacer una transición energética basada en la reducción del consumo. En Amigas de la Tierra hemos calculado que si aplicamos medidas de economía circular y de ahorro, podríamos reducir a la mitad la necesidad de minería en España. A la mitad. No lo hacen porque no quieren, porque el lobby de la industria armamentística es fortísimo y de la industria metalúrgica, etcétera. Podemos reducir la necesidad de metales, podemos alargar la vida útil de todas las tecnologías, dispositivos eléctricos y electrónicos. Estamos desperdiciando metales preciosos en vertederos e incineradoras, con lo cual, básicamente ese es el mensaje. Reducir la necesidad de metales, esto no significa vivir peor, porque no creo que estemos viviendo mejor enganchados a las nuevas tecnologías. Significa vivir de forma más consciente con los límites materiales del planeta y, por supuesto, como decía, no ignorar a las comunidades locales en aras de una supuesta transición ecológica. Alicia, la misma pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Pues es que Adriana lo ha explicado perfectamente bien y me alineo. No tengo que decir más, simplemente que las cifras son alarmantes y que respaldan la idea de que no podemos seguir creciendo pensando que el planeta es infinito. Por lo tanto, si haces unas pocas cifras te das cuenta que hay que reducir drásticamente el consumo y cuanto antes mejor y que obviamente pensando en la justicia social. ¿Y lo que consumimos tiene que durar más? Naturalmente que sí, tiene que durar más, hay que pensar en la alargascencia
duplicar la vida de los teléfonos móviles o de los ordenadores tiene un impacto brutal en comparación con el impacto simplemente de reciclar. O sea, estamos hablando de varios órdenes de magnitud. Por lo tanto, creo que no es un esfuerzo ingente el de simplemente duplicar la vida de las tecnologías. Esto es una de las cosas, pero pues apostar fuertemente pues, por una movilidad alternativa, más colectivismo, etcétera, son fundamentales y creo que hay que ir por esa dirección de forma urgente. Y por no decir solo lo que hay que hacer, ¿qué se está haciendo bien? Lucía. Me ha tocado la pregunta difícil. Bueno, para que no parezca todo que siempre son utopías que nos están haciendo. Es verdad. Estamos haciendo bien. Bueno, es verdad que estamos entrando en esta nueva fase de resistencia, porque estos proyectos ya se están implementando, entonces, bueno, tenemos que poner todo lo que podamos a disposición de las comunidades, y no solo ahí, sino que también en las instituciones, que algunas de nosotras pues trabajamos también de cara a hacer eso que llamamos incidencia política, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, algo a lo mejor que puede parecer pequeño, pero es algo que estamos haciendo ahora, y es justo todos esos proyectos estratégicos que se han publicado, pues llevar todas las evidencias que podemos para la Comisión Europea para evidenciar que son proyectos que están ya causando prejuicios en las comunidades y en los territorios, y que además son empresas que tienen un pasado de muchísimas violaciones de derechos humanos. No son empresas nuevas, son empresas que llevan operando en otros países, y hay como muchísima información para poder justificar de cara a la Unión Europea que estos proyectos no tienen que ser financiados con dinero público y ni tienen que tener ningún tipo de prioridad ni privilegio. Entonces estamos, digamos que iniciando una especie de acción legal, ¿no? de llevar esto dentro de los procedimientos que hay en la Comisión Europea, que están abiertos durante el próximo mes, para pedir que se eliminen estos proyectos. Es una cosa como muy específica y muy concreta, pero por decir que no paramos de buscar maneras, vías para evitar que todo este nuevo despliegue llegue a los territorios. Aquí no paramos de repetir que solo hay dos soluciones: de crecimiento del consumo y, como nos contaban hace un segundo, alargamiento de la vida de los materiales, porque efectivamente el planeta no es infinito. Adriana, Alicia, Lucía, muchísimas gracias a las tres. Gracias a vosotros por este programa. Bueno, ha sido un programazo, ¿eh? Sí, ha sido un programazo. Gracias también a Amigas de la Tierra, que nos ayudan a hablar de un tema crucial en el futuro inmediato del planeta, y que además nos han ayudado a hacerlo con un plantel de expertas, amigas de la Tierra, literal, mujeres. Somos amigas. Hasta mañana. Salud y República. Y que la radio os acompañe.